les mencioné, hoy vamos a hablar de todo lo que es traumatismos en dentición primaria y permanente joven. Esto es parte de los temas que se encuentran dentro del módulo de atención integral del niño y adolescente. Yo soy la auxiliar docente María Lorena Cardoso y la coordinadora es la profesora Andrea Verónica Galeana. Para ubicarnos en los ejes temáticos de su programa, ustedes van a tener este tema en particular dentro del eje temático 3, donde identificamos las diferentes patologías presentes en el niño y el adolescente a fin de poder elaborar un diagnóstico y planificar su tratamiento. El objetivo, obviamente, muchos no harán odontopediatría, muchos podrán optar por no atender a esta población etaria, pero la realidad es que les puede tocar en su consultorio, en el lugar donde les toque realizar sus prácticas, y les puede tocar como familiar, ¿sí? Y yo les voy a contar hoy una experiencia particular que tuve, ¿sí? Entonces, el tema de saber diagnosticar y saber planificar, aunque ustedes no ejerzan esta parte, es muy importante porque tenemos tiempos para realizar un buen trabajo, para efectuar algo que nos lleve a un éxito en el tratamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes diagnostiquen y planifiquen el tratamiento. Para esto, siempre, en cualquier patología que tengamos, nosotros debemos conocer los ítems que nos van a permitir prevenir estas patologías, en primera instancia, prevenir. En segunda instancia, diagnosticar todos los ítems que nos van a permitir diagnosticar. Y en tercera instancia, el tratamiento que vamos a elegir. Conocer la cronología del paciente odontopediátrico, esto también es fundamental porque cuando nosotros tengamos un hecho de traumatismo, tan solo con saber la edad, nosotros vamos a poder ya orientarnos a la posibilidad de dentición a la que vamos a estar expuestos. Evaluar el comportamiento, las experiencias previas, las características de su entorno. Todo esto nosotros lo tenemos que hacer ya en esa primer pedido de cita, que va a ser, en el caso de un traumatismo, va a ser una urgencia. Entonces, nosotros ya inmediatamente vamos a pedir datos, rápidamente, datos que nos van a orientar, ¿sí? La edad, vamos a preguntar hace cuánto tiempo, en qué lugar, cuánto demoran en llegar al consultorio. Entonces, todo ese tipo de evaluación que nosotros hacemos tiene que ser rápida, ¿sí? En el momento de ese primer contacto. Lo que vamos a ir exponiendo a lo largo de este tema está basado en una bibliografía actual, ¿sí? Consensos actuales de la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica, también de revistas donde muchos profesionales de distintas especialidades se reúnen para aunar en estos conocimientos. Entonces nosotros nos basamos en estos tres consensos y de ahí nosotros hacemos este pequeño resumen como para los diagnósticos y los tratamientos adecuados. Pero siempre ustedes deben recurrir, el estudio para este tipo de tratamientos tiene que venir acompañada de una parte del libro,
que es toda la parte general, que es la que ustedes van a tener, donde adquieren todo el lenguaje, donde adquieren la clasificación, donde se ubican en el tema, eso parte de un libro, y después sí, pueden bajar estos 3 artículos que nosotros les sugerimos y con el material del teórico van viendo cuáles son las líneas que seguimos como cátedra. Esa es la forma de estudiar el tema. Porque si ustedes agarran de muchos libros, tal vez muchos libros varíen en lo que le van a decir, pero entonces ustedes teniendo algo como eje, después tienen que nutrirse con el libro y con estos 3 artículos que les presento. Entonces dijimos que lo primero que vamos a tratar de congeniar o actualizarnos en todo lo que sea materia de prevención de esta patología, ¿sí? Conocer la etiopatogenia, para así nosotros poder prevenir a ese entorno familiar antes que suceda el accidente. Ese es el objetivo por el cual nosotros estudiamos tantos números por ahí, que dicen tanto por ciento en tanta edad, tanto por ciento en tal otra edad, tanto por ciento en el varón, en la mujer, tanto por ciento se produce con este tipo de traumatismo. Entonces, esos números nosotros nos alertan para decirles, pues mira, está dentro de este grupo etario, podés tener este tipo de patologías o de accidentes y se pueden evitar de esta forma. Entonces, para eso nosotros conocemos todo lo que es la etiopatogenia. En esta etiopatogenia, nosotros primero vamos a decir de que tiene una prevalencia, hasta 1994 era esta prevalencia, entre el 4,2 y 36%. 11 al 30% a los 5 años han tenido algún traumatismo dentario. En cuanto a distribución por género, siempre tienen una mayoría los niños, los varones, por el hecho de su mayor movimiento, ¿sí? Son bastante más agresivos, aunque las niñas están entrando en un periodo también muy enérgico con los deportes y demás, entonces se están equilibrando, pero todavía siguen ganando los varones en traumatismo, ¿sí? Tanto en dentición permanente como en dentición temporaria. En cuanto a la localización, por la ubicación, los incisivos centrales superiores son los que se llevan todos los laureles para producir la mayor cantidad de accidentes. En cuanto al tipo de lesión, nosotros podemos decir de que en la dentición permanente lo que más se produce dentro de los traumatismos son las fracturas de la corona no complicados, o sea, donde no hay exposición dentaria. Fractura de corona no complicada. ¿Esto por qué? Porque en la dentición permanente nosotros empezamos a tener ya una modificación en esa parte ósea, mayor calcificación de las estructuras. Entonces, los golpes reaccionan en forma más seca, más contundente, y se producen las fracturas de las estructuras dentarias. En cambio, la dentición temporaria, por la característica de ese hueso, que es más esponjoso, que tiene más trabéculas, hace que tengamos un ligamento periodontal más ensanchado, bueno, hace que tengamos más luxaciones. Entonces, para esto también es la importancia que ustedes deben leer todo el contexto de esa dentición primaria y permanente para poder ir relacionando el por qué se produce una u otra lesión en su mayoría. Etapa en la que se producen más frecuentemente los traumatismos, en el inicio de los desplazamientos, que es la etapa del deambulador, cuando empiezan a caminar, entonces vamos a tener, cuando tenemos la visita de nuestros pacientes bebés, empezamos a tener ciertos asesoramientos que le hacemos a los padres para que tengan cuidado cuando empiezan esos desplazamientos, con las puntas de las mesas, con las puertas, con las sillas, con no andar con medias caminando porque tienen menor estabilidad.
Después en la etapa preescolar, donde empiezan a tener más contacto, corren y demás. Y a partir de los 7, 8 años, cuando empiezan con deportes también más agresivos, cuando empiezan con deportes como el rugby, como taekwondo, karate, ¿sí? Alguno de esos deportes, o patín, donde tenemos que empezar a sugerirle la utilización de protectores bucales. En cuanto a la etiología, pueden ser producidos por caídas, por maltratos, y esos son los que tenemos que estar muy atentos, por actividades deportivas o por género, porque se da una cierta tendencia en el sexo masculino. Factores antropométricos, ¿sí? Porque el niño en crecimiento no... muchas veces el crecimiento es muy rápido y él no conoce esos cambios que va teniendo, entonces le produce cierta inestabilidad, accidentes de tránsito, peleas, violencia, otras causas. En cuanto al maltrato, los signos de sospecha a los que tenemos que estar alerta son el aspecto físico del niño, un aspecto como descuidado. Si reciben tratamiento tardío, también estar alerta porque es un tipo de maltrato el hecho de que el niño no esté con los cuidados correspondientes. Discrepancia entre los datos recibidos de cómo fue el accidente, actitud indiferente del niño, frecuente encontrar un retraso psicomotor y lesiones características que vienen acompañados a este traumatismo, como cutáneas, quemaduras, mordeduras, lesiones intrabucales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzcan los traumatismos? El resalte acentuado o la incompetencia labial, estados emocionales, ¿sí? Porque hay chicos que son muy hiperkinéticos, factores personales y sociales de su entorno, y variaciones estacionales puntúan al verano o a las vacaciones, digamos, como un motor para que se produzcan mayores accidentes, sobre todo cuando hacen actividades al aire libre. En cuanto a la patogenia, todo traumatismo se produce por una fuerza que tiene una magnitud y una dirección, un impacto que cuanto mayor elasticidad haya va a disminuir las posibilidades de fractura dentaria. Por ejemplo, cuanto más lastimado está el labio, a nosotros nos va a dar indicio de que el golpe fue menos directo a las estructuras duras. Hubo una amortiguación y probablemente la fractura que se produzca va a ser mucho menor. En cambio, cuando el impacto es directo sobre la estructura dentaria o sobre la estructura ósea, no hay una elasticidad que me disminuya el impacto. El objeto también tiene que ver, el objeto en cuanto a su forma, su tamaño y su densidad, va a variar también esa fuerza. Por ejemplo, cuanto más extenso sea el objeto, y no incida en forma directa en la pieza dentaria, vamos a tener menos posibilidad de fractura. Ahora, cuando es más pequeño el objeto y más directo sobre la estructura, nosotros tenemos que toda la fuerza se concentró en un sector. Bueno, siguiendo a la prevención venía la parte del diagnóstico, ¿sí? Nosotros tenemos que diagnosticar esta patología a través de un buen examen clínico y radiográfico. Entonces, esto nos va a permitir decidir el tratamiento correspondiente. Para esto nosotros tenemos que conocer todo el contexto en el cual está involucrada esa pieza dentaria que recibió el impacto. El contexto dentario, radicular, óseo y la pieza dentaria permanente. Conocer que todas estas estructuras están muy cercanas unas de otras. Entonces vamos a hacer una exploración para diagnosticar estas lesiones, una evaluación clínica del paciente traumatizado,
los datos de filiación, la historia del traumatismo, que ya les decía que algunas preguntas ya podemos hacer en ese primer contacto, cuándo, dónde y cómo son las 3 preguntas clave que hacemos para tener nuestro primer sondeo. ¿Qué tratamiento recibió? ¿Cuál es la situación actual que ustedes están viendo? Historia odontológica, historia de lesiones dentales anteriores, que también nos habla muchas veces lesiones o accidentes reiterados que tiene el niño, entonces para ir tomando las precauciones necesarias. Historia médica del niño y fundamental empezar con esa exploración neurológica, ¿sí? En la exploración neurológica nosotros vamos a palpar la cabeza, la piel, vamos a ver abrasiones, contusiones, laceraciones, edema, equimosis, si hay algún tipo de sangrado, huesos, movilidad, crepitación, dolor a la presión, asimetrías, en la nariz ver si hay una rinorrea, oídos, otorragia, ojos, alteraciones visuales. Si tenemos alguno de estos signos, el niño primero debe ser atendido neurológicamente y después seguiremos con la parte dentaria. Exploración de la articulación temporomandibular y a nivel intraoral, sí, ya vamos a ver la exploración de las lesiones mucosas, oral y encía, ver si hay abrasiones, contusiones o laceraciones. ¿Cómo está ese estado periodontal? Lo vamos a ver clínicamente, si hay o no movilidad, y radiográficamente. Palpación del proceso alveolar, ver si hay movimiento en bloque de las 4 piezas, por ejemplo, anteriores, o de 3 piezas anteriores, me está hablando de que el proceso alveolar puede estar fracturado. Anormalidades en la oclusión, ver una relación molar o mordida abierta o sobremordida o mordida cruzada o desviaciones individuales, que muchas veces no vamos a saber si es actual o no, porque los padres por ahí no se dan cuenta, pero cuando hay extrusiones o hay luxaciones palatinas, bueno, ahí sí nos vamos a dar cuenta de que ese movimiento que sufrió la pieza dentaria me cambió la oclusión. En cuanto a los dientes, fractura de los tejidos duros, lesiones de los tejidos periodontales, cambio de coloración, que me va a hablar de que ya pasó un tiempito para que recurriera el paciente a su atención, dolor, percusión, pruebas de vitalidad pulpar, que eso no lo hacemos mucho en el niño porque sobre que vienen molestos, sobre que es una situación bastante caótica y estresante, que hagamos cosas que duelen, por ahí no sería el momento adecuado, ¿sí? Y aparte, para evaluar el estado pulpar vamos a tener tiempo, Ahora es como un diagnóstico general el que tenemos que realizar de todas las estructuras. En cuanto a los exámenes radiográficos que vamos a necesitar para este diagnóstico, sugerimos oclusales, lateral externa, periapical o, ya sería lo mejor, la tomografía computarizada, ¿sí? Las oclusales y lateral externa son las más recomendadas cuanto más pequeño es el niño. Porque las periapicales, que van acompañadas a veces con la técnica del objeto, por ejemplo, en la cual nosotros hacemos varias incidencias, ya es más para niños que se puedan quedar bien sentados y nosotros podamos hacer las distintas angulaciones. Pero la oclusal y la lateral externa es lo más práctico para realizar en los más pequeñitos. Ahora ya vamos a ir viendo cómo hacemos la oclusales con la misma radiografía, el mismo tamaño, la número 2, que se utiliza para adultos, es la que colocamos en forma horizontal en la cavidad bucal y me va a abarcar las 4 piezas anterosuperiores o anteroinferiores. Esa es la oclusal haciendo una incidencia bien sagital en el superior o en el mentón para el inferior. Y ya vamos a ver, porque
ya tengo para explicar bien la lateral externa. La lateral externa es con la película número 4, o sea, es la que usamos habitualmente para la oclusal del adulto. Esa número 4 se coloca sobre la mejilla, en el lado opuesto se coloca el tubo de rayos, y la incidencia es perpendicular a todas estas estructuras. Entonces, la imagen es superpuesta, pero a nosotros nos va a permitir observar el ligamento y la raíz del primario y la relación con el permanente. Esta es la que se recomienda en niños, sobre todo cuando son menores de 2 años. Bueno, y en cuanto al tratamiento, tenemos que actuar de manera rápida y precisa. Por eso es esta evaluación tan minuciosa para llegar a un tratamiento rápido y preciso. ¿Qué factores vamos a considerar en el tratamiento? Madurez del niño, capacidad para enfrentar la situación de urgencia, el tiempo que falta para el recambio. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cronológicamente en qué etapa está del recambio el paciente, y tenemos que manejar cuánto falta para el recambio, o hace cuánto este diente erupcionó, cuánto tiempo le queda para terminar de formar la raíz. Todo eso lo tenemos que manejar rápidamente. El tipo de oclusión también es importante evaluar, porque nosotros, de acuerdo a eso, vamos a realizar nuestro tratamiento. Entonces nosotros tenemos que una noxa traumática me puede producir nada en el diente, me puede producir que el diente se rompa, o me puede producir que el diente se luxe. Y a partir de ahí vamos a tener una clasificación para estos traumatismos. La clasificación que nos basamos es la de Andreasen, ¿sí? En la cual vamos a tener lesiones en tejidos dentarios, lesiones en tejidos de soporte, lesiones de tejidos blandos y lesiones de tejidos óseos. Dentro de los dentarios van a tener infracción, fractura de esmalte, esmalte y dentina sin y con compromiso pulpar, fractura coronoradicular y fractura radicular. Tejidos de soporte, concusión, subluxación, luxación y exarticulación. Y dentro de luxaciones, que tenemos luxación hacia palatino y vestibular, luxación intrusiva y extrusiva. Lesiones de tejidos blandos, tenemos laceración, contusión, abrasión. Y lesiones de tejidos óseos, comunicación de la cavidad alveolar, fractura de la pared alveolar, fractura del proceso alveolar y fractura del maxilar o mandíbula. Vamos a empezar con lesiones de tejidos dentarios. Acá tenemos como primera instancia las grietas del esmalte o infracciones. Son fracturas incompletas restringidas al esmalte sin pérdida de estructura, observadas con luz indirecta por palatino o incisal del diente afectado. En este caso no tenemos ningún tipo de pérdida, sino solamente una grieta. El pronóstico es favorable siempre que no ocurran lesiones asociadas, porque hay muchas veces que el golpe es tan extenso, o sea, el lugar donde se produjo el golpe es tan extenso que no fue localizado en un solo sector, entonces no me terminó de fracturar la estructura, pero sí me pudo lesionar otros sectores más que donde está la infracción. Entonces, por eso el diagnóstico que tenemos que realizar no tiene que reducirse a una pieza dentaria, sino mirar todo el sector. Pueden ocurrir complicaciones periodontales o pulpares dependiendo de la intensidad del traumatismo. El tratamiento es control clínico y radiográfico en los controles de mantenimiento. Otra primicia que siempre tenemos que tener y que el odontopediatra está acostumbrado a realizar son controles de mantenimiento. El paciente no tiene un alta constante. El paciente odontopediátrico siempre viene
1 o 2 veces al año asiste a la consulta. Entonces, en esos controles nosotros seguimos, él tiene su ficha, obviamente, y está anotado de que tuvo un traumatismo, seguimos haciendo controles. Fracturas del esmalte. El diagnóstico es una pérdida de estructura dental de la corona restringida solamente al esmalte. No hay pérdida de dentina. Cuando ocurren aisladas de otras complicaciones, es favorable. El tratamiento, tanto en temporales como en permanentes, si no hay bordes afilados, si no hay zonas que molestan, hacemos seguimiento clínico, radiográfico en las consultas de mantenimiento del paciente, ¿sí? Muchas veces estas fracturitas tienen una oclusión borde a borde, entonces el hecho de que queramos restaurar es bastante complicado para que queden las estructuras las pastas. Entonces, tratamos de obturar si es por estética, pero en general, si no hay bordes afilados, hacemos un seguimiento clínico y radiográfico en las consultas de mantenimiento. Cuando hay bordes afilados, pulimos los bordes y aplicamos flúor. Fractura de esmalte y dentina sin aislada y la restauración proporciona un sellado adecuado. Tratamiento en la dentición temporal y permanente, restaurar para proteger el complejo pulpar lo más pronto posible. Se hacen controles clínicos y radiográficos a los 12 meses y monitoreo en las citas preventivas del paciente. Sigue el control. Y acá yo les voy a contar, esta es una dentición permanente, ¿sí? Un paciente que vino con una lesión, que él había tenido un accidente, se había golpeado en la mandíbula y se había roto un trozo de esmalte y dentina de su parte coronaria, ¿sí? De la muela. Entonces se le había hecho un pólipo y le habían dicho de que esto era para conducto. Cuando yo hice el recorte, con el aislamiento y todo, me doy cuenta de que no había ningún tipo de exposición, se eliminó todo y se le realizó la restauración de esa porción y nada más. No hace falta ningún tipo de tratamiento adicional porque no tenía ningún tipo de signos clínicos ni radiográficos. Y este es mi niño que hoy, estando yo en la clínica, se fracturó la axila. Por eso yo le decía que hay veces que, bueno, yo soy odontopediatra, pero por ahí si no somos odontopediatra y nos pasa con algún familiar, vamos a querer saber qué hacer. Y la fractura fue casi la mitad de la pieza dentaria y hacia palatino. Y se intruyó un poquito también. Radiográficamente tenemos un ápice recontraabierto. Entonces esto ahora no me preocupa el estado pulpar porque yo calculo que esto va a reaccionar bien. Cuanto más abierto está el ápice, mejores respuestas tenemos, porque más nuevo está ese tejido pulpar. Entonces, ¿cuál era mi mayor problema? Era restaurar hoy para sellar todos estos tubos y pedía al grito que lo sellara porque él me decía que el diente tenía frío. Entonces él ya estaba sintiendo mucha sensibilidad. Entonces le hice una restauración con una corona de acetato nomás, hicimos una restauración estética, ¿sí? Lo más estética posible para poder sellar todos esos túbulos que él tenía y que quedara bien terminado, tanto en gingival como en incisal. Fractura de esmalte y dentina con exposición pulpar. ¿Sí? Acá ya tenemos pulpa expuesta. Entonces, el tratamiento en dientes permanentes va a depender del tiempo transcurrido desde que pasó el accidente, digamos, de la etapa de formación del diente
y de la característica del tejido pulpar expuesto. Y ahora vamos a explicar bien todos estos puntos. Para el tratamiento en dientes anteriores, temporarios, estamos hablando acá, y si los niños son mayores de 18 meses cuando se produce esta fractura y ya vemos la pulpita, la única medida que podemos tomar es hacer la pulpectomía. Tenemos que eliminar todo el filete cuando ya tiene más de 18 meses el niño. Los controles, como siempre, radiográficos y clínicos, cada 3, 6 y 12 meses, y después continúan los controles con cada asistencia preventiva. Bueno, acá tenemos para ver bien el tratamiento en dientes permanentes. Dijimos que dependía, que teníamos que evaluar el tamaño de la exposición, el tiempo transcurrido del traumatismo, porque no es lo mismo que este paciente me hubiera venido instantáneamente. Este paciente, por ejemplo, me concurrió a los 5 días, se aguantó 5 días la pulpa así expuesta. Y esto ya fíjense cómo lo ven ustedes, como un pólipo se hace. Entonces ahí las expectativas para ver qué realizo van aumentando en profundidad. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago un curetaje pulpar o una técnica de SBEC, yo corto un poquito del tejido pulpar. Cuando hago una pulpotomía ya tengo que cortar un poquito más profundo, ya me tengo que ir al tercio cervical casi. Y cuando hago una pulpectomía ya tengo que eliminar todo el tejido, tanto coronario como radicular, el tejido pulpar de las dos estructuras, ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo pasó, más profundo me tengo que ir. Pero siempre es ir evaluando clínicamente cuando yo logro cuando logro cohibir esa hemorragia. Entonces, cuando yo logré cohibir la hemorragia, yo puedo determinar, bueno, me quedo con un coretaje pulpar. No, esto no puedo cohibir, corto un poquito más, me voy a una pulpotomía. No, esto continúa sangrando, voy a hacer la eliminación total. Pero siempre hay tiempo para hacer más. Lo que tenemos que hacer es gradualmente determinar hasta dónde llegar. En cuanto a la fractura coronorradicular, para el tratamiento en dientes temporales, el abordaje es según la ubicación y la extensión de la fractura y la edad del paciente, obviamente. Entonces, tenemos dos formas de evaluar. Si hay fracturas hasta 2 milímetros debajo del límite gingival, por ejemplo, acá en esta radiografía, yo no tengo la foto, que eso, bueno, son cosas que me pasan por ahí que no saco la foto, pero esta es la radiografía, ¿sí? Del control de este paciente. Una pieza dentaria la voló, ¿sí? La tuvimos que hacer volar porque estaba totalmente fracturada. Esta estaba fracturada, pero no pasaba los 2 milímetros debajo del límite gingival. Entonces se hizo una adhesión de esto con resina, se hizo el grabado ácido, no llegaba a exponerse la pulpa tampoco con la fractura. Entonces yo solamente uní esa porción coronaria y esa radicular con el composite. Y no llegaba al tratamiento pulpar. Que en todo caso, si llega a necesitar tratamiento pulpar, también lo ven en sesiones posteriores. ¿Ven? Como dice restauración, evaluando la necesidad de tratamiento pulpar, eso lo vemos más adelante. Pero primero tratamos de restaurar. Y hacemos el control a la semana. Ahora, si son fracturas con más de 2 milímetros debajo, como es el caso de esto, más de 2 milímetros debajo del límite gingival, la única opción es la exodoncia. ¿Sí? Entonces, este es el caso de esta pieza dentaria, que esta sí tuvimos que extraer porque eran encima una fractura múltiple, ¿sí?
Entonces teníamos que hacer directamente la exodoncia. Pronóstico dudoso depende de la invasión al espacio biológico. Como decíamos, esto ya es una invasión al espacio biológico, entonces se hace la exodoncia. El control clínico a la semana, siempre, cuando dejamos la pieza dentaria y la restauramos, a la semana tenemos que citarlo. A las 6, 8 semanas, otra vez citarlo, clínico y radiográfico, y a los 6 meses y al año, clínico y radiográfico. Y después controles, sí, anuales con sus citas preventivas o semestrales, si son citas semestrales las que él tiene de prevención, dependiendo del riesgo que tenga. Fractura coronorradicular. Acá tenemos tratamiento en dientes permanentes. Ya es un abordaje multidisciplinario, porque no es lo mismo que en el temporario, que porque tenga una fractura coronorradicular, al permanente también lo vamos a extraer. No, puede tener una invasión al espacio biológico gingival, pero yo voy a hacer un abordaje multidisciplinario con procedimientos quirúrgicos o endodónticos u ortodóncicos, que me van a permitir restaurar la pieza dentaria. También van a necesitar controles clínicos y radiográficos a los 30 días, 3 meses, 6 meses y anualmente. La fractura radicular, clínicamente el diente afectado puede presentarse con posibilidad de un ligero desplazamiento, ¿sí? Puede ser que esté fracturado en la raíz y que esté desplazado hacia palatino o hacia vestibular, e incluso también puede verse que esté desplazado hacia afuera, como una extrusión, ¿sí? Porque la fractura puede venir con un desplazamiento radicular. El mejor pronóstico cuando la fractura es en el tercio apical y con menos de 2 milímetros de separación entre los fragmentos. Entonces, si estuviera acá, sería un buen pronóstico. Cuanto más profunda es la fractura y cuanto menos desplazamiento tiene. Orientación de la fractura horizontal, mejor pronóstico, si tenemos fractura horizontal. Ahora, si tenemos oblicuas o longitudinales, tienen el peor pronóstico. Y línea, fractura única, también tienen mejor pronóstico. Cuando tenemos esas fracturas que son tipo estallidos, también son con pronóstico desfavorable. Entonces, la fractura radicular. Si tenemos una fractura en tercio cervical, como es este caso que les estoy mostrando, tiene que ir a la extracción. Es más, este paciente que estoy mostrando era el hijo de una colega. Le pasó esto, pero ella no quería hacer la extracción. Bueno, le hicimos los controles, pero al cabo de 2 semanas este pedacito se expulsó solo, ¿sí? Porque esta fractura se contamina y empieza a hacer un proceso que termina expulsando el trozo coronario. Y después hicimos la extracción del radicular, que eso es opcional también porque puede hacerse con controles también el seguimiento. Fracturas transversales en tercio medio, tratadas dentro de las 2 primeras horas y con desplazamiento de los fragmentos de hasta 2 milímetros. Estos son fracturas transversales en tercio medio, ya estamos un poquito más profundo. Y tratadas dentro de las 2 primeras horas, porque eso necesitamos que no haya un coágulo que se forme. Entonces, en esos casos recurren a anestesia, reposicionamiento de los fragmentos desplazados y ferulización semirrígida, tanza, alambre de ligadura o alambre de 0,5 durante 21 días. Si hay fracturas en tercio apical y con menos de 2 milímetros de desplazamiento, la cicatrización es sin tratamiento.
Cuando hacemos ferulizaciones, lo más importante es cuidar la higiene, que eso es algo que le tenemos que decir a los padres, porque si no en el tercio medio, con férulas y sin cepillado, la contaminación va a ser de que se expulse ese trozo. ¿Mm? Fracturas longitudinales y oblicuas, el único tratamiento es la exodoncia. En dientes permanentes jóvenes, para las fracturas radiculares, cuando es inmediato al traumatismo, tratar de posicionar. Se feruliza en forma semirrígida 2 meses y no hay indicación inmediata de endodoncia. Acá, por ejemplo, esto es un caso que encontré, no es un caso mío. Eran 2 piezas dentarias que tenían fracturas radiculares, ¿sí? Una con un desplazamiento menor a la otra, ¿sí? Pero en ninguno de los 2 casos hicieron inmediatamente la endodoncia. Fíjense que ferulizaron, sí, con una placa, pero fueron evaluando cuándo realizar la endodoncia. ¿Cuándo yo voy a decidir? Y cuando empiezo a ver signos que me están demostrando que esto se está degenerando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay reabsorciones internas y externas. Entonces, ahí empiezo a decir de que este diente sí va a necesitar una endodoncia. O un dolor, o el paciente empieza a tener una fístula. Entonces, tiene que haber algún signo que me empiece a advertir radiográfico o clínico que esa pieza dentaria va a necesitar la endodoncia. Estos son los controles que hicieron, radiografía inmediata posterior al tratamiento endodóntico después de 1 año del traumatismo, ¿sí? Solo en una pieza dentaria hicieron, y fíjense que hicieron solo el tercio o la porción que se encontraba desde la raíz, desde la corona hasta la raíz, el primer trayecto, ¿sí? La porción apical no trataron. A los 2 años posterior al tratamiento endodóntico, fíjense cómo se sigue separando y reabsorbiendo este pedacito apical, probablemente se termine desapareciendo y va a quedar solo esta porción. Ya cicatrizó, sin tratamiento endodóntico. Tomografía sagital de los dientes 21 y 11 después de 5 años. Este es el diente que sí recibió tratamiento de conducto y se separó totalmente la porción radicular, y este es el que no recibió tratamiento de conducto, ¿sí? Y tuvo una cicatrización en el medio más intensa. Acá todavía se ven restos de esa fractura, ¿sí? Pero no hay necesidad de realizar ningún tipo de tratamiento endodóntico. Fractura radicular. Durante las consultas de retorno se verifica la necesidad de endodoncia. Con desplazamientos menores a 1 milímetro, la vitalidad suele ser preservada. Generalmente, cuando se indica tratamiento endodóntico, se limita al fragmento coronario, como lo que vimos recién. Y los controles son al mes, 3 meses, 6 meses y anualmente. Lesiones de los tejidos de sostén. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Sí, ¿O algo? yo tengo una duda. ¿Con ¿Sí? qué cemento se utilizaría para pegar, para colocar, para unir las 2 porciones que se fracturaron? ¿De cuál me hablas vos? ¿Acá, del radicular? Claro, en el caso que se pueda reposicionar la corona. ¿O me hablas del que mostré yo del primario? Acá. Claro, sí, en ese. Esa fue con un composite. Se podría probar, hay un material que ahora se utiliza mucho para este tipo de tratamiento, que es un composite flow bulk, ¿sí? ¿Vieron la resina bulk que venía para posteriores? Claro, ¿La sí. utilizaron alguna vez o no? Sería un Resina cemento, bulk.
¿Un cemento de resina? No, no es cemento, no es cemento porque esto no se cementa, es un composite, lo que se utiliza para restauración. Claro. El mismo material que ustedes acá hacen, la misma técnica que hacen para una restauración, por ejemplo, de una fractura coronaria. Si nosotros tenemos una fractura coronaria y tenemos el pedacito y vamos a hacer un collage, ustedes hacen grabado ácido, primer, y unen esa porción del diente que se fracturó y de la pieza dentaria que está en boca, ¿sí? Este es el mismo procedimiento. Viene a ser como un procedimiento de collage, digamos, pero nada más que la fractura es un poquito más profunda, ¿sí? Estamos cerca del CIA. En este caso, yo, por ejemplo, tuve que usar hilo retractor en gingival con el sulfato férrico, ¿sí? Para lograr rebatir un poquito la encía, y ahí se hace la técnica habitual, grabado ácido, primer, y la que utilicé es una resina Flow Bulk, que es una jeringuita, viene, que es como las resinas Flow que utilizamos, pero tiene un composite que es mucho más duro. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, lesiones de los tejidos de sostén. En los tejidos de sostén nosotros tenemos concusiones, subluxaciones, luxaciones y avulsiones. Acá ya estamos pasando los tejidos dentarios, y lo que se lesiona es todo lo que rodea a mi pieza dentaria, todo lo que sostiene a mi pieza dentaria. La concusión es una lesión restringida a las fibras del ligamento periodontal, sin movilidad ni desplazamiento. El pronóstico es favorable y el tratamiento, tanto en primarios como en permanentes, es reposo del diente en cuestión, quiere decir que vamos a tener que dar dieta blanda, vamos a tener que pedirle que no corte con esas piezas dentarias, podemos aliviar en algunos casos la oclusión, si hay molestias, y controles clínicos y radiográficos iniciales y posteriormente las consultas de mantenimiento nomás. Acá no tenemos de días, semanas y meses como suelen tener otros tipos de traumatismo. Lo que vamos a observar acá, por ejemplo, no van a haber ensanchamientos en el ligamento. En la concusión prácticamente no vamos a ver ningún signo, ni clínico ni radiográfico. En la subluxación ya sí hay ruptura de fibras del ligamento periodontal, una movilidad que puede ser variable, hay algunos niños que pueden tener algún tipo de movilidad, pero lo que no hay en la subluxación es desplazamiento, ¿sí? No se mueve el diente hacia algún lugar. El pronóstico es favorable, con posibilidad de cambio de coloración, ¿sí? Para todo este tipo de traumatismos siempre tenemos que decirle a los papás de que puede haber un cambio de coloración, que tiene que estar preparado para eso. En los temporales, la subluxación con pequeña movilidad, no hay ningún tipo de tratamiento. Se alivia la oclusión, se eliminan los hábitos, si son niños muy pequeños que tienen, por ejemplo, chupandedo, chupete, mamadera, tendrán que dejar, algunos es drástico como lo tienen que dejar, porque les duele, y seguimiento clínico y radiográfico, que puede requerir ferulización semirrígida 15 a 21 días, ¿sí? La subluxación con gran movilidad, que no hay muchos casos de subluxación con gran movilidad, irían a exodoncia, ¿sí? En general, las que quedan con mucha movilidad son las luxaciones. En los permanentes, si hay movilidad
El tratamiento consiste en la instalación de una férula semirrígida durante 7 a 14 días. Esto es importante acordarse que todo lo que tenga que ver con ligamento periodontal no puede tener una férula de más de 14 días. ¿Por qué razón? Porque se me va a anquilosar la pieza dentaria, ¿sí? Entonces nosotros eso tenemos que tener el cuidado de que el paciente vuelva para los controles y el retiro de estas férulas. No es lo mismo cuando nosotros queremos conseguir un callo o una cicatrización a nivel radicular. Ahí sí están más vías las férulas. Pero en tejido, cuando la lesión es en tejido del ligamento periodontal, es un tejido blando que necesita cierta elasticidad y movilidad, si nosotros lo dejamos ferulizado muchos días, afectamos a ese ligamento. Las orientaciones estándar, dieta blanda, higiene adecuada, fundamental la higiene, tal vez tengamos que intensificar con buches para que se encuentre bien sanas estas estructuras gingivales y hablarle del riesgo de secuelas, como por ejemplo que la porción radicular no se forme adecuadamente, que ahora ya vamos a ver las secuelas que pueden ser para la dentición permanente. Necesidad de retorno al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Este necesita control. Dentro de las luxaciones dentarias tenemos que acá sí se desplaza el diente en una dirección diferente de la axial y que puede estar acompañado de conminución o fractura de la cavidad alveolar. Puede presentar movilidad. En general las luxaciones tienen cierta movilidad. ¿De qué va a depender el tratamiento? Del tiempo transcurrido hasta la atención, de la relación con el diente permanente, si es un diente primario, del grado de desplazamiento, cuánto se desplazó, de la afectación de la pared alveolar y de la interferencia oclusal. Eso para la dentición primaria, la interferencia oclusal también. Entonces, dentro de las luxaciones dentarias dijimos que podíamos tener las laterales, las extrusivas, las intrusivas. Luxación lateral. Se ven complicadas por la fractura ósea alveolar. ¿Sí? En general, las laterales, cuando se van hacia palatino, producen una ruptura de esta pared alveolar. Si se fractura ambos lados del alveolo, o sea, tanto en mesial como en distal, se fractura toda esta pared alveolar, es una fractura alveolar y están comprometidos generalmente más de una pieza dentaria. Vamos a tener movilidad de varias piezas dentarias en ese caso, en conjunto. La dirección del desplazamiento, tenemos que hacer una evaluación radiográfica. La mejor radiografía que nos permite ver ese desplazamiento puede ser una radiografía oclusal, una lateral externa o la técnica de Clark, la técnica del objeto. Como les decía yo, cuanto más chiquitos son, por ahí estas dos técnicas son más útiles. En la oclusal, nosotros vamos a mirar la radiografía oclusal y si la pieza dentaria se encuentra hacia el germen, o sea que se aleja de mi tubo, se va hacia la parte radicular, se va hacia palatino, entonces aparece elongada la pieza dentaria, ¿sí? Cuando se va hacia el germen aparece elongada. Cuando aparece acortada es porque se acerca a mi tubo, entonces se aleja del germen dentario.
¿Sí? ¿Les quedó claro eso? No, profe, voy a repetir. En esta, por ejemplo, fíjense acá de costado. ¿La raíz va hacia vestibular o hacia palatino? Hacia vestibular. Hacia vestibular, ¿no? Si yo tengo el haz de luz acá, en vestibular, esta raíz, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que va a parecer acortada o va a parecer elongada? Si yo le acortada, ¿ven? Acá se aleja de mi germen y se acerca a mi tubo. Pero si fuera al revés y esta raíz fuera para palatino, yo voy a ver elongada porque se alejó de mi tubo. ¿Ahí sí entienden? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el tratamiento en dientes temporarios? Si no toca el germen y hay un tratamiento temprano, o sea, viene el paciente prácticamente inmediatamente, reposición pasiva o activa con anestesia local. Esto, ahora vamos a ver un casito. Esta parte de anestesiar cuando el paciente viene dolorido, por ahí es mucho, pero hay maniobras que la gente que está acostumbrada a ver este tipo de traumatismo, hay maniobras que las hacen casi inmediatas. Y a ustedes les habrá pasado en alguna oportunidad o habrán escuchado. Es lo mismo que pasa cuando se desvía un tabique en la nariz, que le agarra al médico y hace crack y acomoda, o una articulación que hace crack y acomoda. Bueno, es la misma situación cuando uno ya está adiestrado para hacer ese tipo de reposición. Y ahí se inmoviliza por 1 o 2 semanas nomás. Fíjense que es muy poquito porque es ligamento periodontal. Excepto si está próxima a foliar. Si está próxima a foliar no hacemos nada. Dejamos que el diente quede flojito o le ayudamos a que salga, ¿sí? No hacemos ningún tipo de ferulización. Está próxima a foliar fisiológicamente, ¿no? Tratamiento tardío y encima queda en interferencia oclusal, la única solución es la exodoncia. Si toca el diente permanente, y lo vimos radiográficamente, el único tratamiento es la exodoncia. Y la raíz que pasa la tabla vestibular, como veíamos, raíces que se llaman fenestraciones, que queda como una fenestración en vestibular, también la única solución es la exodoncia porque ya se va a contaminar todo el trayecto radicular. El pronóstico, los dientes que necesiten de reposicionamiento, es más probable que desarrollen necrosis. Entonces, esa es una advertencia que le vamos a hacer a los papás. Nosotros reposicionamos y necesitamos seguir controlando porque probablemente desarrollen una necrosis. El paquete vasculonervioso seguro se soltó. Este es un caso de fenestración, como les decía yo, ¿sí? Acá se expuso la porción radicular en apical y este es una interferencia oclusal con un tratamiento tardío, pero es una dentición permanente, ¿sí? Esto vamos a ver que, ahora el caso este del permanente ya lo vamos a ver, este es en un temporario. Acá también estaba un poquito desplazado hacia palatino, el lateral sobre todo, ¿sí? Entonces se hace presión hasta que nosotros vemos la isquemia y en forma rápida se hace el reposicionamiento, para que queden otra vez hacia vestibular. El tratamiento en diente permanente, reposicionar lo más pronto posible y estabilizar el diente en su posición anatómica correcta. La contención acá en el permanente es un poquito más larga, de 2 a 4 semanas. El pronóstico también depende de cómo esté el ápice. Ápice cerrado, mayor riesgo de necrosis y reabsorciones radiculares. Y probablemente, ni bien empecemos a ver los signos, vamos a tener que hacer la endodoncia en estos casos. No vamos a dejar que continúe reabsorbiéndose. Esta es una luxación lateral de un permanente,
¿sí? Entonces, acá le hice la presión constante y haciendo un movimiento para lograr encajar, y una vez que se reposicionó, se feruliza. Instrucciones al paciente, dieta blanda, 10 a 14 días, la higiene fundamental, complicaciones o secuelas. Algo que se le puede pedir en estos 10 a 14 días, dentro de estos 10 a 14 días, o sea, 3 días posteriores a ese tratamiento, es que le den analgésicos, analgésicos y antiinflamatorios para disminuir esa inflamación. El seguimiento clínico y radiográfico, 1 a 3 semanas posteriores, el primer seguimiento. 6 a 8 semanas, 6 meses y anualmente. Luxación extrusiva. Acá hay desplazamiento parcial del diente fuera de su alveolo en el sentido axial. Además, el diente puede tener una dirección protrusiva o retrusiva, ¿sí? Esas son las peores cuando es retrusiva, porque me va a generar una traba o interferencia. El pronóstico en temporales, riesgo de necrosis y reabsorción radicular. En permanente es un pronóstico favorable, sobre todo cuando hay ápice abierto. Siempre que haya el ápice abierto tenemos las mejores posibilidades de reacción porque es un tejido pulpar joven. Entonces, el tratamiento para el diente temporario. Si hay una pequeña extrusión sin interferencia y atención tardía, solo le voy a seguir clínica y radiográficamente hasta el recambio. No toco nada. No hay interferencia, no le molesta, no, nada. Y encima tiene una atención tardía, así que vamos a hacer controles nomás. Si hay una pequeña extrusión hasta 2 milímetros y interfiere en la oclusión, la atención es dentro de las 2 horas, trato de reposicionar, tratamos de reposicionar. No siempre se tiene éxito en esa reposición. Ligera presión digital, continua, y ferulizamos en forma semirrígida 1 a 2 semanas. Ahora, si la atención es tardía, no reposicionamos, eliminamos las interferencias, esa es la otra opción, cuando no podemos, tampoco pasó 2 horas, pero no podemos reposicionar. Y bueno, eliminamos las interferencias si se puede, y dejamos así la pieza dentaria, o realizamos la extracción, porque hay veces que la interferencia es tan grande que tenemos que desgastar una cantidad de diente y no podemos hacer ese desgaste. Entonces ahí va a extracción. En el diente temporario estamos hablando, En el diente permanente, la atención es inmediata. Reposicionamos con presión digital después de realizar la anestesia. Ferulizamos hasta 3 semanas. Fíjense que también se extiende un poquito más acá la ferulización. Utilización de antiinflamatorios y analgésicos por 3 días. Si el tratamiento es tardío, al menos 6 horas después, el reposicionamiento está contraindicado porque tenemos riesgo de producir aplastamiento del ligamento periodontal porque hay un coágulo de sangre ahí abajo, ¿sí? Entonces, la opción es una reposición ortodóntica. Bueno, este casito también es de un artículo que vino inmediatamente. Entonces le hicieron la presión digital continua, fíjense cómo se ve la isquemia cuando hace esa presión digital y el movimiento, y reposicionaron al central. Y después hacen la férula correspondiente. Luxación extrusiva. Las instrucciones para el paciente: dieta blanda, 10 a 14 días, higiene, y hablarle de las complicaciones o secuelas que va a tener, que ya vamos a ver cuáles pueden ser. Seguimiento clínico y radiográfico, 1 a 3 semanas, igual que el anterior, 1 a 3 semanas.
6 a 8 semanas posteriores, 6 meses y anualmente. Luxación intrusiva. Acá el diente se desplaza en dirección apical en el sentido de su eje largo, ¿sí? Se mete hacia adentro. El diente no presenta movilidad o sensibilidad al tacto. Radiográficamente los hallazgos revelan un diente que parece acortado y el espacio del ligamento periodontal no se encuentra continuo. Puede ser una intrusión total o parcial. El pronóstico es más favorable cuando la raíz del diente se desplazó en dirección vestibular. Esto es para el caso de las piezas dentarias primarias. Cuando se desplazó hacia vestibular es mejor la dirección. Y en el caso de la permanente, cuando el diente es joven. Para los casos de intrusión, una de las mejores radiografías para poder visualizar es la lateral, ¿sí? Donde vemos a la pieza dentaria primaria con su raíz y vemos la porción del permanente. Para la luxación intrusiva en la dentición primaria, vamos a permitir la reerupción espontánea, excepto cuando el desplazamiento se produce hacia el germen del permanente. O sea, si la pieza dentaria primaria me está tocando a la pieza dentaria permanente, tengo que extraerla. Si no, dejamos que reerupcione. Si durante la fase de reerupción surge inflamación aguda, hay una infección, que eso pasa generalmente cuando no hay buena higiene, tenemos que hacer la exodoncia. El tiempo de espera para la reerupción es entre los 2 y 6 meses de ocurrido el accidente. Para la dentición permanente, si tenemos una formación radicular incompleta y con poco desplazamiento, se espera la reerupción espontánea. En los demás casos, realizar la reposición quirúrgica u ortodóntica y ferulización flexible, semirrígida, 14 días. Y ahí observar para el tratamiento endodóntico dentro de las primeras 3 semanas de ocurrido el traumatismo. En estos casos de intrusión, cuando hay mucho desplazamiento, seguro el paquete vasculonervioso se lesionó, ¿sí? ¿Cuánto es mucho desplazamiento? Y más de la mitad de la pieza dentaria está intruida. Entonces, ahí dentro de las primeras 3 semanas de ocurrido el traumatismo, sabemos que tenemos que planificar nuestra endodoncia. Luxación intrusiva, controles en dentición temporaria, controles clínicos a la semana, controles clínicos y radiográficos a los 30, 60 y 120 días, a los 6 meses y anualmente hasta la erupción del sucesor permanente. Para el caso de la avulsión, que es el otro y último traumatismo que tenemos, acá hay un desplazamiento total del diente de su alveolo. El diagnóstico también es clínico y radiográfico, porque tenemos que confirmar que el diente no esté en el alveolo, porque puede ser que esté totalmente intruido. El pronóstico es desfavorable para dientes temporales. Más pequeño el niño al momento del traumatismo, más grave las consecuencias. Entonces es la obturación, podés hacer el limado, todo eso, y después lo obturás y la sacas. Hay un micrófono prendido. Bueno, entonces más pequeño el niño al momento del traumatismo, más grave las consecuencias al permanente. En permanentes, el pronóstico depende de la condición del ligamento periodontal. ¿Cómo está el ligamento periodontal? Pronóstico general en dentición permanente depende del desarrollo radicular, del tiempo de deshidratación extraoral del diente y del medio de conservación. Ya vamos a ver las mejores
Los mejores ítems que tenemos que tener en cuenta para cuando se produce algo de esto. En cuanto al grado de desarrollo radicular, ¿sí? Cuando tenemos entre 1/3 de raíz formada y 2/3 de raíz formada es el mejor pronóstico. Uno no está muy cerrado y el otro no está tan abierto, ¿sí? Entonces ese es el mejor pronóstico de desarrollo radicular. El tiempo que lleva el diente fuera de la boca es fundamental, ¿sí? Urgente, tienen que concurrir para reposicionar, e incluso si hay alguien que tenga idea, que lo reposicione como sea en ese mismo instante. Y el medio de conservación para el ligamento periodontal. Dentro de los medios de conservación, lo que está mejor avalado, que seguramente no vamos a tener a disposición, digamos, cuando pase, pero el medio Viaspan es un medio de una solución que tiene los alimentos necesarios para ese ligamento periodontal. Entonces se conserva de manera perfecta. Otro es la solución salina balanceada de Hank, va disminuyendo en nutrientes esto. Leche fría es la tercera opción para los nutrientes, la saliva es la cuarta, solución salina fisiológica la quinta y el agua es la que no tiene ningún tipo de nutriente para ese ligamento periodontal. Entonces, lo mejor sería leche fría. En cuanto a protocolo de abulsiones, primero proponen lavar el alveolo con solución fisiológica. Una vez que lavé y que eliminé ese coágulo, hago el examen clínico y radiográfico. Después tomamos el diente por la corona. Acá fíjense que tomaron por la raíz. Bueno, la raíz prácticamente no hay que tocar. Ese ligamento periodontal hay que tratar de dejar esos restos de fibras. Lo lavamos con solución fisiológica y se lo coloca el diente en 1 miligramo de doxicilina y en 20 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? Para desinfectar. Reimplantamos y ferulizamos en forma semirrígida de 7 a 10 días. Para el tratamiento de dientes permanentes jóvenes, el otro ítem era que dependía de la condición del ligamento periodontal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros reimplantamos inmediatamente, el ligamento periodontal es viable. Entonces hacemos una ferulización semirrígida 7 a 10 días. Eso es lo ideal. Si en el lugar que se produjo el traumatismo, se hace la reimplantación inmediata. Si el diente fue mantenido hidratado hasta 2 horas o seco por 60 minutos, el ligamento periodontal está parcialmente viable. Entonces se reimplanta y se feruliza en forma flexible, pero si el lápiz está cerrado, el tratamiento de conducto lo tenemos que hacer a los 7 o 10 días. Y si el lápiz está abierto, hay que hacer revascularización y control clínico quincenal. ¿Sí? Esto ya es con especialistas para que hagan la técnica de revascularización. Si hay necrosis completa del ligamento periodontal, esto es porque estuvo seco durante más de 60 minutos o en medio que no es fisiológico, se hace tratamiento endodóntico extraoral, se obtura en forma definitiva, se feruliza con una ferulización semiflexible, rígida, 2 meses, se hace una cicatrización por anquilosis y es el pronóstico más desfavorable cuanto más joven el paciente. ¿Por qué? Porque va a iniciar procesos de reabsorción, tanto externos como internos. Estas cosas nos sirven a nosotros para saber, sí, qué tratamiento realizar, pero también poder decirle a los padres qué pronóstico tiene, qué posibilidades tiene esa pieza dentaria.
Bueno, acá, por ejemplo, este es un artículo para un reimplante, ¿sí? Un diente avulsionado y hacen todo lo que es revascularización, ¿sí? Y le hacen el seguimiento. Fíjense cómo tiene algunos procesos de reabsorción, ¿sí? Empiezan algunos procesos de reabsorción, pero el paciente continuó en tratamiento. ¿De qué secuelas le vamos a hablar a los pacientes que tengan cualquiera de estos traumatismos? El cambio de color, del dolor y de la fístula que se puede presentar, ¿sí? Pregunta de examen que siempre hacemos, tanto en finales como en parciales. Cuando a ustedes les viene un paciente, esta es dentición temporaria, un diente así negrito o menos, ¿sí? La mamá le dice, se le puso negrito después del cabezazo que le dio el hermano. ¿Qué les viene a la cabeza a ustedes para hacer o realizar o tratar o decirle al paciente? Yo quiero que piensen de esta forma. ¿Qué solución le van a dar al paciente para ese diente negro? Yo pensaría, profe, que tiene una mortificación pulpar. Sí, bueno, ahí está el diagnóstico, ¿sí? Una necrosis tiene. Claro. Y la solución sería un tratamiento de conducto. ¿Una necrosis de qué tipo pensás vos que tiene? Si solamente está negrito. ¿Vos qué otra pregunta más harías a ese paciente? O a la mamá, digamos, porque por ahí no saben responder ellos. Si hay solo una necrosis, nosotros tenemos necrosis sépticas y necrosis asépticas. ¿Qué otros signos tendríamos que ver aparte de la coloración para decir que es una necrosis séptica? Además, Si se produjo tipo en de una inflamación o necrosis agotamiento. séptica, claro, podría haber un proceso periapical, por ejemplo. Exacto, ver una fístula, ver una inflamación, ver dolor. ¿Mm? Que el paciente me diga me duele. Entonces, si yo veo solamente diente negrito, yo le voy a solucionar el diente negrito si le hago un tratamiento pulpar. Acuérdense que es un diente temporario, que ustedes no van a poder hacer un blanqueamiento. ¿Sería la opción hacerle una coronita, doctora, o no? Una coronita, pero las coronas que vas a usar en niño, si son las de acetato, no te van a sacar o tapar un color negro. Bueno, son coronas de porcelana las que ponemos. Y si le pones una de acero, te va a quedar un poquito más gris, digamos, de lo que tengas. Ustedes siempre, cuando piensen en el tratamiento, tienen que pensar si realmente le van a dar solución a lo que ella vino buscando. Ella vino buscando que ese diente negro ahora esté blanco. Si yo le hago una pulpectomía, no le voy a solucionar y no voy a convertir ese diente en blanco. Entonces ahí darle la tranquilidad a los padres de que esto tiene que seguir en control, porque hay una necrosis, pero una necrosis aséptica, no está contaminada. Entonces, yo voy a seguir al paciente en control hasta que si se infecta, y bueno, ahí sí le tengo que dar otra solución. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Que ahí va a Entonces, ser, profe, ¿cómo quedaría blanco el diente? no va a quedar blanco. Una vez que recibió un cabezazo, el diente va a quedar negrito y hasta que yo no vea signos de infección, de contaminación, yo no voy a meter la mano en ese diente. ¿Sí? Porque no le voy a solucionar, es una necrosis aséptica. ¿Y qué es lo que puedo producir si yo quiero tratar esa necrosis aséptica?
no le saco el negro y encima contamino. Entonces, después no puedo erradicar, cuando yo hago la pulpectomía no puedo erradicar el bicho y ahí la madre me va a querer matar porque encima va a tener la fístula. Entonces, hasta que yo no vea un signo que me indique que el paciente necesita tratamiento porque hay infección, no, necrosis no es infección. Hasta que no se infecta, yo no toco. ¿Sí? Cambio de color es bancarse el cambio de color. Ahora, si ya tiene dolor y fístula, ahí sí yo tengo que intervenir. ¿Ese quedó claro? Eso para el caso de primarios, En el caso de permanente, sí, si hubo un traumatismo y quedó la coloración negruzca, grisácea o amarillenta, y bueno, sí, en el permanente sí, se hace el tratamiento del conducto y se hacen las técnicas de blanqueamiento. Esto es lo que le decía hoy de relación entre la edad y la alteración del germen al germen permanente. Fíjense, estos estudios hablan de que cuando el niño tiene entre 0 y 2 años, que tenga una normal dentición permanente, es menor la posibilidad a que tenga malformaciones cuando se produzca el traumatismo. ¿Por qué razón? Porque en estas edades, entre 0 y 2 años o 3 y 4 años, todavía se está formando, estamos en la etapa madurativa de las piezas dentarias permanentes. Entonces, en ese rango etario se producen los traumatismos en la dentición permanente, pero vamos a tener seguramente hipoplasias o falta de esmalte directamente que se forman en las piezas dentarias permanentes, o cambia la dirección y se me hace una dilaceración. Entonces, son las mayores posibilidades de malformaciones cuando el traumatismo fue de más chiquito en la dentición permanente. ¿Sí? Las mayores malformaciones en la dentición permanente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Se golpeó el diente primario, pero el que más se va a lesionar es el permanente. Relación entre el tipo de traumatismo y la malformación al germen permanente. ¿Cuál es el traumatismo que me produce más malformaciones al permanente? La intrusión. Cuando se produce una intrusión en la pieza dentaria primaria, yo seguro le digo a los papás de que algún tipo de malformación vamos a observar en la dentición permanente, ¿sí? En el sucesor de esa pieza dentaria. Las secuelas en el permanente son estas que ven, ¿sí? Estas son las hipoplasias severas, donde ya directamente no se formó el esmalte, o unas hipoplasias que solamente son opacidades, ¿sí? Y las dislaceraciones. Se produce el traumatismo y automáticamente cambia la dirección del germen, entonces sigue formando con su vaina como puede. Bueno, esta es la bibliografía, chicos, que yo les decía. Todos los libros sirven para que ustedes tengan el contexto de lo que es la etiopatogenia, de lo que es los tejidos en la etapa del niño, para ver cómo es el tejido óseo, cómo es el ligamento, cómo es el tejido dentario, ¿sí? Acá arman todo el contexto con el libro. Y después se guían con el teórico y los artículos, para lo que es el tratamiento que se le da a cada traumatismo. ¿Alguna duda más? ¿Algo que quedó en el tintero por decir? ¿No? No, está bien. No, doctora. Bueno, chicos,
Esto va a estar subido, después le paso a la doctora para que esté subido en el aula y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa. Bueno, doctora, muchas gracias. Nos Muchas vemos, gracias, doctora. chicos. Buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente, chao. Igualmente.